Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Hispana de Puebla, somos el equipo 3 de la licenciatura de Derecho, tercer cuatrimestre. Y en este podcast les vamos a hablar sobre el artículo 36, que nos habla de las obligaciones de los ciudadanos, y lo vamos a vincular con el artículo 39 constitucional, que nos habla sobre la soberanía nacional de México. ¿Empezamos? Bueno, el artículo 36 tiene 5 fracciones. La fracción primera dice que es una obligación de nosotros como ciudadanos de México inscribirnos al catastro municipal manifestando la propiedad de nosotros mismos. O sea que tenemos que dar de alta como tal nuestras propiedades en donde vivimos, ahí en el catastro. Por ejemplo, aquí en Puebla está ubicado en la 7 Norte, Sí. entre la 2 y la 4, ¿no? Sí. Y bueno, sobre eso habla la fracción primera. Bueno, yo les voy a comentar sobre la fracción segunda, que habla formar parte de los cuerpos de reserva en términos de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, nosotros tenemos como obligación inscribirnos o presentarnos para tener un papel que es muy importante. Esto se refiere a la cartilla militar. Nosotros como ciudadanos del Estado, nosotros tenemos esa obligación para más que nada dar énfasis en lo que es, como ya lo dijo, en términos de registro, nosotros también nos tenemos que registrar de alguna manera. Siendo mayores de 18 años es como podemos obtener este papel, que pues viene siendo la cartilla militar, ¿no? En cualquier caso de guerra o alguna situación que tenga nuestro estado, pues nosotros ahí vamos a apoyar a nuestro estado. Si en dado caso que pasara, eso sería, y es una de nuestras obligaciones que debemos ejercer. Incluso como dato tienes que tener la cartilla militar para llegar a un poder, ¿no? Como tal, ser diputado, senador, un poder público como tal, es obligatorio tener la cartilla. Pero también toma en cuenta de que muchos ya no están optando por esa forma de sacar su cartilla militar, porque ya la ven obsoleta o ya lo ven que ni siquiera se da una utilidad. Como antes, ves que en México antes sí se podía, cuando ibas a pedir trabajo te pedían necesariamente que tenías la cartilla militar. Pero ahorita pues ya ni siquiera te la piden y ya en cualquier trabajo te puedes ir y te piden los papeles totalmente que son necesarios, ya sin la necesidad de la cartilla militar. Pero bueno, como tú lo refieres, esta cartilla ya serían como para otros tipos de cargos, como por ejemplo para ser policía municipal del estado, pues tendría que adquirir esa cartilla militar. Ajá, en sí la cartilla militar es para entrar en cuestión de, como lo dice su mismo nombre, para política, para ser militar. Un público. Sí. Un servidor público como tal. Okay. Bueno, yo hablaré sobre la fracción número 3 del artículo 36, que dice que votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. Eso quiere decir, como lo dice el mismo artículo, en cuestión de revocación de mandato, cada 6 años que es de una presidencia, es votar para elegir a nuestro nuevo presidente. También podemos para nuestro presidente municipal de aquí del estado de Puebla, para diputados y senadores, y creo que son las votaciones que más común hay. Pero fíjate que hay como una controversia ahí, ¿no? Porque la revocación de mandato se supone que es cada 2 años. Y esta vez que se celebró la revocación de mandato, no hubo tantos ciudadanos que fueron a votar. Como que fue mucha pérdida, ¿no? En ese aspecto. Como tú lo mencionas, para mí se me hace muy importante porque es lo que vamos a mencionar acerca del artículo 39, que es la soberanía, cómo la vamos a aplicar, porque para nosotros es muy importante cómo aplicamos la soberanía, aunque muchos de la sociedad pues no quiere apoyar con las elecciones o ir a votar, ¿no? Y eso que es una obligación, o sea. Bueno, como tal no es una obligación, pero también toma en cuenta de que hay en unos estados en que se toma totalmente muy en serio esos aspectos, porque incluso ya se llegan a meter los cárteles porque le conviene que metan uno de sus candidatos de los cuales ellos puedan, pues, se podría decir, manipular para la conveniencia de ellos mismos. Y por eso muchas veces llegan a amenazar en las votaciones, en esos aspectos, o en las revocaciones, porque dicen que les conviene. Pero como te digo, la importancia es que nosotros vayamos a aplicar nuestra soberanía, que nos escuche sobre todo el pueblo para ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos como pueblo, ¿no? Y fíjate que esa es una de las cuestiones, porque pues nosotros casi no ejercemos ese derecho o esa obligación como tal, no la ejercemos. Más que nada por la ignorancia que tenemos de que, bueno, es que vamos a votar por tal, pero si nos da tal cosa o si no nos da, y pues bueno, en este se plantean muchas cosas porque los proponen y pues llegan a su cargo y ni siquiera lo cumplen. Pero
Aquí, como tú dices, lo que la gente busca es tener un beneficio en lugar de votar por quien Exactamente. realmente puede ayudar al Estado o país. Hacer un cambio. Pero es que todos quieren ese resultado así de instante. Todos quieren esa, ¿cómo se podría decir? Es una respuesta inmediata. Sí, no quieren algo a largo plazo, ya después andan quejando de que dicen, no, es que este presidente no hace nada, es que esto, pero es que también no se toman en cuenta las consecuencias que llegan a generar en futuro por votar por un presidente que no es totalmente competente para su cargo público. Bueno, como nos mencionó entonces mi compañero Paco, para eso existe la revocación de mandato, que es cada 2 años. Para mí se me hace que un partido político bien podría realizar ciertas actividades o promesas que hizo en 2 años. ¿A ti se te parece poco tiempo para poder realizar esas actividades? Pero es que también tomemos en cuenta muchos aspectos. Podríamos decir que el presidente no puede hacer en 2 años lo que se llegó arrastrando otros presidentes en sus anteriores sexenios. No, voy de acuerdo con eso, pero a mí se me hace que aunque sea una promesa o algo que prometió, se podría cumplir en 2 años. Pues bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Pero pues también en esos 2 años puede haber un pequeño progreso, ¿no? Para ver si verdaderamente lo está haciendo o no. Por un progreso por si está cumpliendo con lo que en verdad Exacto. prometió y así ver y así tener al pueblo no contento, pero ver que en verdad el presidente está haciendo su trabajo. Y es como lo mencionas, en este caso el presidente para lo que se está enfocando más es a los grupos vulnerables, se enfoca más en la gente pobre que pues en la gente que pues tiene el dinero, ¿no? Y pues creo que ese es uno de los más aspectos que deben tomar en cuenta porque la población se rige por más personas que son de bajos recursos que por las personas, como antes el capitalismo que nada más era en las personas que pues tenían el dinero, ¿no? Y todo eso. Es que también toma en cuenta, como nos dice en la fracción cuarta, desempeñar los cargos de elección popular de la federación y de las entidades federativas, que en ningún caso será gratuito. Pues lo mismo que estamos comentando es en ese aspecto que muchos de los que están en el cargo público no llegan a cumplir sus promesas, no llegan a hacer lo que tienen que hacer en sus cargos. El presidente te puede prometer muchas cosas en sus momentos de elecciones, y muchas veces a futuro no las llegan a cumplir. Por eso esto totalmente se relaciona con la revocación de mandato que se llegan a hacer en sus 2 años. Ok, pues si quieren continuamos con la siguiente fracción. Con la fracción 5 que nos dice desempeñar los cargos consejiles del municipio donde residan las funciones electorales y las del jurado. Esto a mí se me hace muy importante para sobre todo aplicar nuestra soberanía, ya que por ejemplo nosotros vamos a ir a hacer por ejemplo de las cartillas, bueno, cuando vamos de las casillas, nosotros somos el pueblo, somos los que estamos ahí para que no haya ninguna trampa, o por así decirlo, ¿no? Un fraude, ¿no? Ajá. Bueno, a mí esto se me hace súper importante, pues ya que también muchos de nosotros cuando van los del INE, que nos dice que nos toca ir a casillas, pues muchas veces nos negamos o decimos, no, es que tenemos otras cosas que hacer y pues a mí se me hace muy importante porque es algo de nuestros derechos y obligaciones, sobre todo para que poder hacer la soberanía del pueblo, ¿no? Bueno, es que como dices, es una obligación, o sea, tendríamos que estar ahí sí o sí, pero aquí, lamentablemente en el estado de Puebla, lo toman como obligación, pero la gente no va a votar, no lo toma en serio o solo vota por votar. No nada más aquí, creo que es en todo México. Bueno, es que también toma en cuenta de que como hay unos países que sí te tienen que te ponen literalmente se puede decir, ¿Sanción? una sanción por no votar. Entonces lo único que para que todo México llegue a votar, o todos los ciudadanos, sería que pongan una sanción que en verdad a las personas les llegue a doler y en verdad sepan qué tengan que hacer en ese momento. Porque incluso tenemos acá en México extranjeros que dicen, no, es que yo tengo que llegar a votar a mi país, si no me ponen una sanción, ¿y qué voy a hacer? Y muchos de ellos pues llegan a mejor optar por naturalizarse aquí en México y ya no llegar a tomar la sanción, dependiendo en qué país se llegan a encontrar. Pero pues se supone que es una obligación, ¿no? Entonces te están obligando a, si te estoy diciendo te obligo a, tienes que hacerlo. No es que te tengan que poner así como tal una multa o un castigo o algo. Exactamente, porque aquí como lo menciona mi compañero Paco, pues realmente es una obligación y es un derecho. Está inscrito aquí en la Constitución que es una obligación, pero también nosotros lo tenemos como derecho y lamentablemente no lo ejercemos como debería de ser. Bueno, ya hemos hablado mucho sobre qué es la soberanía. Vamos a leer un poco lo que dice el artículo 39, que específicamente habla sobre la soberanía del Estado. Bueno, donde se encuentra esto sería en el título segundo, capítulo 1, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. El artículo 39 nos hace mención
La soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo la inalienable, inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Bueno, como nos mencionaste un poco, este artículo nos habla que la soberanía lo vamos a hacer el pueblo, o sea, nosotros como ciudadanos, para que se nos apliquen las normas y reglas y todo lo que conlleva con eso a nosotros mismos, o sea, nosotros no decimos que el presidente nos manda, sino que nosotros mandamos, porque todos somos uno. Es que, exacto lo que tú nos estás mencionando, pero también el presidente no es que tenga el poder del Estado, sino nosotros escogemos para que él nos represente en otros países, ya que él también puede desempeñar en diferentes funciones. Y también toma en cuenta lo que nos dice sobre la soberanía del artículo. Nos menciona que nosotros podemos modificar o cambiar. Esto no se cumplió totalmente cuando fue en el sexenio de Peña Nieto, porque toma en cuenta de que muchas veces se quiso revocar a este presidente. Incluso llegamos a encontrar en las carreteras unos ciertos postes que todavía tienen los escritos, que ya tienen buen tiempo ahí, que dicen que fuera Peña, que fuera esto, que no lo quieren más. Entonces eso toma en cuenta que las leyes que están escritas en la Constitución no son cumplidas ni siquiera por los cargos públicos. Disculpe que te vuelva yo a interrumpir, pero es que, bueno, ese es el caso, de que por lo mismo de que la ciudadanía o el mismo pueblo no tiene el conocimiento para ejercer estos derechos, pero, bueno, dicen que todo se va en el poder del pueblo y nosotros tenemos derecho a elegir a quién nos va a representar, y pues en este caso, la mayoría de las personas no lo hace, no elige realmente a quien quiere, por lo que ya habíamos comentado hace rato. Sí, por ejemplo, bueno, hace rato fue lo de votar por votar o votar porque Exactamente. compran su voto, o bueno, se venden en sí. Pero eso no es solamente atacar a los partidos, porque llegamos a observar que hay un montón de partidos que tenemos y muchas veces no sé para qué se crean, porque al final de cuentas se llegan a unir uno o dos o tres para al final de cuentas ser un solo partido. Sí, y además es pérdida de ingresos y de dinero. E incluso llegamos a ver que el mismo dinero lo llegan a comprar en despensas que ni siquiera te puede llegar a una semana. Exactamente, como los partidos políticos que no tienen la suficiente demanda como para satisfacer a un pueblo, por eso como dice, se unen y pues de esta manera intentan pues mandar, ¿no?, a las personas, pero con sus cuestiones que ellos dicen, pero sin ejercer, sin establecerlas bien. Bueno, también como decimos que pues, no se ejerce en su totalidad, pues sí tenemos un poco más de soberanía, pues ya que pues tenemos las elecciones que son laicas, son abiertas para todo el público, bueno, para toda la ciudadanía mexicana. Además, nosotros ejercemos nuestra soberanía a través de los poderes que tenemos. Y pues también llegamos a observar que bueno, es un tema muy esencial y muy complejo por el mismo hecho de que muchas veces esos votos se llegan a manipular porque en verdad no los que nos representen, que serían los presidentes o cualquier persona que use un cargo público más superior en diferentes ámbitos, normalmente no buscan el beneficio del pueblo, sino de la nación, sino buscan el beneficio propio, buscan un beneficio solamente para esos partidos. No, ni siquiera esos partidos, sino beneficios son solamente personales. ¿Cuántas veces hemos visto a uno de sus diputados o presidentes que incluso llevan mejores cosas que cualquier otro de los que llevan su cargo público? Y también ahorita que está la controversia de la Cámara de... ¿Qué es la Cámara de...? No, el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, que llegamos a ver que incluso se podría decir que son los que tienen mejores beneficios acá en México, y no solo en México, se ha dicho que es en todo el mundo, porque gozan de diferentes privilegios y no solo se gastan millones de pesos mexicanos en ellos, ya sea en salud, educación para ellos mismos o incluso para otras actividades que ellos quieren realizar, y eso es dejar en cuenta todas las necesidades que llegan a cubrir ellos en sus mismos cargos. Bueno, como tú lo mencionas, para mí se me hace muy importante porque ya que como la misma Constitución lo menciona, que tiene que ser como para buscar un bien en común, o sea, un bien público hacia el pueblo, no hacia una sola persona o hacia un solo partido político.
Yo creo que ya pues como resumen, pues vamos a enfocar que pues la soberanía es el poder que nosotros tenemos como pueblo para elegir tomar a quien nos represente. y tomar decisiones para nuestra república y que pues estas sean factibles y que sean beneficiosas para nosotros. Y también como una opinión sería de que pues aquellos que utilicen un cargo público en diferentes áreas o en ámbitos que tengan una licenciatura o una ingeniería adecuada a lo que se vayan a representar. Se podría decir que el presidente puede hacer en derechos, también los diputados y senadores también tienen que tener por lo menos una licenciatura en derecho para así las creaciones de leyes. Fíjate que no nada más en derecho, sino también en economía, porque pues de algo se tiene que sostener el país, ¿no? De los recursos, aprovecharlos al máximo. Tiene que ser economía, no tanto así uno que esté de diseño gráfico, porque Administración, pues, no puede apoyar tanto, pero administración, ejemplo. Pero no es solamente hacer menores a las otras licenciaturas, sino como dije anteriormente y lo vuelvo a reafirmar, dependiendo en qué ámbito se va a desempeñar. exacto es la licenciatura en la que se vaya a necesitar O ese cargo. actividad que va a realizar. Sí. Pues eso ya sería toda nuestra Si parte. tienen algo más que comentar, lo pueden agregar, si no, pues concluimos. No, esto sería Sería todo. todo el podcast. Ok. Bueno, muchas gracias. Este fue nuestro podcast sobre la constitución de los Estados Unidos mexicanos y nosotros fuimos el equipo 3. Ok, Gracias. muchas gracias. Y si la ven, me la saludan.